que tenemos la costumbre de recordar lo que deberíamos olvidar y la costumbre de olvidar lo que deberíamos recordar. Siempre vamos por la vida así. Hay tantas cosas buenas que las olvidamos, las sacamos y siempre nos estamos acordando las cosas malas. Y cuando traemos las cosas malas al presente, te detienen, te paralizan. Porque aunque tu esposo haya sido el peor hombre de la historia, tu ex esposo, cada vez que traes ese recuerdo, arruinas la posibilidad de reiniciar tu vida. De Egipto, quien fue tomado como esclavo en Egipto, que él tenía muchas razones para ser un hombre desagradecido, abandonado, convertido en esclavo, traicionado por sus hermanos, exiliado. Era un hombre que tenía todo el derecho para decir: yo estoy amargado porque tuve una infancia maravillosa y me la arruinaron los condenados de mis hermanos. Y después, por si fuese poco, la vida me fue de mal en peor, porque de una cisterna fui a parar a la casa de un magnate y por meterme con su esposa o su esposa meterse conmigo, me acusaron injustamente, termino con mis huesos en la cárcel y después sigo estando en Egipto sin ver a los míos. Vaya que tenía motivos para estar desagradecido, pero si uno intenta ver en él, en José, matices de amargura, no lo vamos a encontrar. Lo que sí vamos a descubrir son dramáticos gestos de gratitud. Alguna vez recuerdo que estábamos dando vuelta por el desierto, nuestro desierto, cuando no teníamos casa, y estuvimos una mañana en el hangar de Lucifer, y yo les conté algo que había descubierto, no me da vergüenza decirlo, tarde, casi ya promediando mi edad adulta, dije porque soy jovencito, todavía no soy adulto, pero descubrí los nombres de los hijos de José, que yo se los conté, que me llamaron mucho la atención. Y ayer por la mañana, mientras que yo escribía este mensaje, recordaba aquel momento en que yo le conté a la congregación los nombres de los hijos de José, que se nos han pasado por alto. Dice la palabra en Génesis 41:50, y le nacieron a José, estoy hablando del mismo exiliado, el que fue tomado esclavo, dice, le nacieron a José 2 hijos, antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, así se llamaba su esposa, hija de Potifera, sacerdote de On. Yo me imagino la joven pareja descansando en el sofá, cuando José, mirando el clásico de México, estaba jugando Chivas y América, y entonces estaba él en el sillón, sentado tranquilo, y él le dice: mira, vieja, he estado pensando en nombres para nuestro bebé. Y ella dice: yo también acabo de ir a la tienda acá en Egipto y me compré un libro grandote con un montón de nombres para bebés. Y él dice: no está sujeto a debate, si me permite, yo ya tengo el nombre. ¿Cuál es el nombre de nuestro primer hijo? Y él dice: Dios me hizo olvidar. Y si te olvidaste, ¿para qué decís que tenés el nombre? Dice ella. Dios me hizo olvidar. Bueno, cuando te acuerdas me dices el nombre. No, así se va a llamar. Dios me hizo olvidar. Y entonces ella le echa una de esas miradas que solo las esposas egipcias tienen para con sus maridos hebreos. Acá no, porque las mexicanas, las guatemaltecas, las argentinas no miran así, sino las egipcias. Dios me hizo olvidar, dice ella. Entonces cada vez que llamemos al niño voy a tener que decir: Dios me hizo olvidar, ven aquí. Sí, esa es la idea, que todo el mundo pregunte por qué se llama así. Yo creo que la mujer al principio tal vez trata de discutir y dice: no sé, ¿por qué no pensamos en un nombre mejor? Había pensado en algo como Ramsés. Eso es bien egipcio. O Dante. ¿No has pensado en ponerle Dante? Es un nombre reservado para gente muy especial. Y él dice: no, Dante ni siquiera se conoce, pero Dante Miguel suena egipcio. No, se va a llamar Dios me hizo olvidar. La decisión ya está tomada. Mi decisión no va a cambiar. Cada vez que se pronuncie el nombre de mi hijo, el nombre de Dios, quiero que sea exaltado, dice José. Dios me hizo olvidar todo el dolor y las heridas que experimenté a mano de mis hermanos, y quiero que todo el mundo lo sepa, y que todo el mundo sepa que yo estoy agradecido, que yo soy un hombre agradecido con lo que pasé. No sé si esto ocurrió o no, no quiero demonizar a la esposa de José, pero imaginen que la esposa le diga: ¿de verdad? ¿Con lo que te hizo tu familia? ¿Con lo que te hicieron mis cuñados? Si yo los veo, los acogoto a todos. Te vendieron como esclavo. Y él le dice: pero mujer, si no hubiese sido porque mis hermanos me hubiesen hecho eso tan malo, no te hubiese conocido. Tal vez por eso es que la mujer estaba arrepentida. No nos hubiésemos conocido.
No estaría yo en Egipto, no estaría administrando los graneros del mundo conocido. ¿Te das cuenta? Ellos fueron utilizados con un propósito. Digo, ¿qué corazón agradecido uno tiene que tener para saber mirar el pasado duro, el fracaso, los tiempos de hambre, los tiempos de ingratitud y no perder la sonrisa? Decir, no, yo quiero recordar que esos momentos hicieron bien a mi carácter y quiero olvidar todo el dolor para que no esté definida mi vida por el resentimiento, para que ese dolor no decida a la hora de tomar un camino, para que ese dolor no sea el que me motive a avanzar o a detenerme, que es lo peor. Yo quiero que Dios me haga olvidar el dolor, pero que aprenda de todo lo que he pasado. Y nosotros, los hispanos, los latinos, la mayoría tenemos historias de pobreza, de escasez. La mayoría venimos de familias que han trabajado muy duro para darnos un futuro, para parar un hombre o una mujer de bien adulto en la sociedad. No creo que haya gente aquí que me diga, bueno, yo soy tercera generación de millonarios, porque si es así necesito hablar contigo porque debes muchos diezmos. Yo creo que la mayoría venimos de historias de pelear palmo a palmo la vida, de abrirnos pasos en las crisis, en los momentos difíciles. Y entonces uno puede pararse en la vida con un resentimiento, con un dolor, porque no tuve, porque me faltó. O puede decir como José, no, realmente yo quiero saber de parte de Dios que todo lo que pasó fue de bendición, que todo lo que me ocurrió determinó el hombre y la mujer que soy, y Dios me hizo olvidar la amargura. Si José no hubiese tomado esta decisión, si José no hubiese decidido olvidar, se hubiese vengado de sus hermanos cuando ellos se pararon ante él buscando comida sin conocerlo. Pero él supo perdonar a partir de decir, Dios me hizo olvidar. Y cuando el rencor venía hacia él, porque era humano, cuando el dolor venía por todo lo que tuvo que pasar, yo creo que al nombrar a su hijo, que seguramente se portaría mal como todo niño egipcio, le tendría que decir, Dios me hizo olvidar. ¿Qué? Dios me hizo olvidar, pórtate bien. No se lo decía así, pero el nombre tenía un significado. Y cada vez que lo nombraba, Dios le estaba diciendo, no traigas los errores del pasado al presente, porque te van a hipotecar el futuro. Y esa es la palabra que Dios tiene para muchos esta mañana. Tus errores te tienen que catapultar, los tienes que capitalizar para que te sirvan para ayudarle a tus hijos, a tus nietos. Un día sentarlo en una silla y decirle, hijo, no quiero que te pase lo que me pasó a mí. No quiero que te equivoques como yo me equivoqué. Esos son los consejos de Pablo en las Escrituras. Pablo cuenta sus naufragios, sus cárceles, sus prisiones, sus torturas, no para que tengamos que pasar lo mismo, sino que la evitemos, para que muchos de nosotros digamos, yo no necesariamente no tengo que pasar por esos sitios. Los padres que amamos a los hijos no queremos que pasen la misma pobreza, la misma escasez, la misma necesidad. Y es entonces cuando le decimos, hijo, dije en el servicio del domingo pasado, en el segundo, que tenemos la costumbre de recordar lo que deberíamos olvidar y la costumbre de olvidar lo que deberíamos recordar. Siempre vamos por la vida así. Hay tantas cosas buenas que las olvidamos, las sacamos y siempre nos estamos acordando las cosas malas. Y cuando traemos las cosas malas al presente, te detienen, te paralizan. Porque aunque tu esposo haya sido el peor hombre de la historia, tu ex esposo, cada vez que traes ese recuerdo, arruinas la posibilidad de reiniciar tu vida. Porque siempre vas a estar comparándolo con la mala experiencia que tuviste. Si tu esposa también fue mala, tu ex esposa, o tal vez enviudaste y dijiste, bueno, tuve una mala experiencia. Si esa mala experiencia todo el tiempo la traes al presente, no vas a poder tener una segunda oportunidad. Así que un nombre del hijo de José honraba la misericordia de Dios. El otro proclamaba su protección. Uno hablaba de un pasado sanado y el otro hablaba de un presente de bendición. Porque el primer hijo se llamaba Dios me hizo olvidar. El segundo, Dios me ha hecho prosperar. No dice Dios me prosperará, Dios me ha hecho prosperar. Así que cada vez que llamaba al segundo hijo decía, Dios me ha hecho prosperar, ven acá. Era una declaración de fe. El segundo nombre del hijo era declarar de que estaba siendo próspero, aun cuando vendrían los años de hambre, aun cuando la palabra dice que iban a venir los días malos. José decía, Dios me hizo olvidar mi pasado y Dios me hizo prosperar en la tierra de aflicción. Qué lindo es tener esas dos cualidades, esos dos adjetivos. Dios me hizo olvidar lo feo y Dios me ha hecho prosperar en el presente. ¿Alguien necesita estas palabras? Dios te va a hacer olvidar. Dios me dice que te diga, te voy a hacer olvidar los momentos tristes, el abuso, el funeral, el dolor, el ataúd,
las noches llorando, los momentos de angustia, te los voy a hacer olvidar. Vas a decir, es como que no pasó. Te vas a sorprender porque vas a sentir que esa vida no te pasó. Tú dices, ¿puedo olvidar 15, 20 años, 30 años? Sí, cuando el Señor llega a tu vida es como que desfragmenta el disco rígido, limpia lo que te ocupa lugar y lo que no puede definir tu presente ni determinar tu futuro. Es como que va a desfragmentar el disco, va a limpiar el disco rígido de toda la basura, de todo el residuo que has venido colateralmente amontonando durante años, y te va a decir, a partir de ahora quiero que prosperes, que te vaya bien, que fructifiques. Yo voy a hacer que olviden el pasado de dolor, de aflicción, y los voy a prosperar, los voy a bendecir, les voy a multiplicar todo lo que tengan delante. ¡Aleluya! ¿Lo creen de verdad, sí o no? Jesús, años más tarde, llega a la frontera entre Galilea y Samaria, y conocen la historia que entra a la aldea y hay 10 leprosos que gritan, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Es probable que los hombres hayan estado esperando a Jesús en algún recodo del camino, o quizás salieron detrás de unos árboles o de unas rocas. Y ustedes saben, los leprosos, se los he hablado en decenas de ocasiones, piel ulcerada, extremidades amputadas, rostros hinchados. La gente evitaba a estos monstruos, pero Jesús los perseguía. Cuando oyó sus gritos, les dijo, vayan y preséntense a su sacerdote. Los sanó y les dice, vayan y cuenten el testimonio de lo que ha ocurrido. Preséntense. O sea, les da una orden. Ellos tenían que simplemente creer, al igual que José, que iban a olvidar su pasado y que iban a ser fructíferos, que todo les iba a hacer bien. Para un leproso, ir a presentarse ante el sacerdote significa dar por sentado de que ya estaba sano, porque era el sacerdote el que determinaba que tú estabas leproso. O sea, así como un médico te da un diagnóstico hoy en día, una diagnosis de cáncer, de un tumor, de leucemia, y tú no puedes decir que tienes alguna de esas enfermedades hasta tanto un médico o un galeno te dé el diagnóstico. Bueno, era el sacerdote en aquellos tiempos el que decía, estás leproso, cuando él lo determinaba. Tú tenías algunos granitos, tenías alguna úlcera en la piel. Quizás era simplemente que algo te había picado, quizás simplemente era una alergia, pero inmediatamente, como era altamente contagioso, tu esposa, tu cónyuge, tu esposo, tus hijos decían, rápido, ve al sacerdote, él determinará si esto es grave o no. Así que cuando iban al sacerdote, el sacerdote decía, estás leproso. Tú no podías regresar con los tuyos, no podías volver con tu esposa, ni con tu esposo, ni con tus hijos. Era la última vez que habías besado o tocado tu familia, si es que tu familia te había dejado que los toques, porque ante la duda quizás decía, no nos toques, hasta tanto ver qué es lo que tienes. Y el leproso decía, el sacerdote decía, eres leproso. Te colgaban un cencerro como si fuese un animal, para que tú pudieras hacer tinín, 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 y nadie se te acercara. Era eso, decir, soy leproso. Eras la escoria, las heces de la sociedad, el último en el escalafón del ecosistema social. Y era el sacerdote el que podía declararte sano otra vez, que pasaba una vez en 1.000.000, porque era una enfermedad que te iba matando de a pedacitos. Tus miembros se iban literalmente cayendo, tus extremidades, las ratas se comían la falange de los dedos, los pies mordían los genitales de los hombres. La historia dice que eso es lo que ocurría, que perdían la sensibilidad de todo el cuerpo y de noche las ratas se hacían su festín con los leprosos. Así que por lo general no había antecedentes de leprosos que fuesen a ver a un sacerdote y el sacerdote lo declarara sano o dijera, oh, me equivoqué con tu diagnóstico. Realmente no era lepra, no había antecedentes. Así que cuando Jesús ve a los 10 leprosos, les da una orden, dice, vayan a ver a los sacerdotes. Como si tú tuvieras cáncer, un diagnóstico en la mano, y yo te dijera, ve a ver al médico. No, es que el médico ya me desahució, ve a ver al médico. Lo que trato de decirte es, antes de que llegues a ver al médico por una segunda opinión, en el camino tú estarás sano. Entonces eso es lo que Jesús le está diciendo a ellos. Vayan y vean a los sacerdotes. Nosotros leemos esto en la Biblia años después, fuera de la cultura, y no entendemos por qué la orden, pero los leprosos entendieron la trascendencia de esa orden, porque mientras iban caminando, el estigma iba a ser revertido. Mientras iban caminando, tiraron sus muletas, se despojaron de sus capuchas, sus espinazos empezaron a enderezarse, la piel se les aclaró, regresaron a sus rostros las sonrisas, esa masa de miseria, esas masas de úlcera
se transformó en un coro que gritaba y brincaban llenos de salud. Desde lejos Jesús los vio danzando. Al principio se fueron así y de pronto se empezaron a enderezar y empezaron a celebrar. Los vio desde lejos danzando y el Señor esperó que regresaran. Imagínate, vienes a pedir oración por un cáncer. Te dijeron que el cáncer te va a llevar a la tumba y yo te digo algo como, dice Dios que te diga, ve otra vez al médico, y se van a sorprender. Y tú vas al médico y el médico dice, no hay cáncer. Señora, no sé, tal vez nos equivocamos, tiene que haber un error. Y tú no regresas a la iglesia a agradecer. Tú dices, ya estoy sano. Ahora puedo hacer lo que tenía pendiente hacer. Ahora puedo celebrar, puedo salir al shopping, puedo ir al mall. Ahora que estoy sano, no necesito ir tanto a la iglesia como cuando estaba enfermo. Y Jesús espera. Y espera a los 10 leprosos y esperó. Y algunos de sus discípulos se recostaron en el suelo, otros fueron en busca de comida. Jesús permaneció de pie, esperando. Quería oírles contar cómo fue el reencuentro con sus familiares. Quería escuchar cómo fue la reacción de sus esposas cuando vieron que Jesús, el Mesías, le había devuelto el esposo, el marido. ¿Qué habían dicho sus hijos? ¿Cómo se sentían ellos ahora que estaban sanos? Así que esperó a los 10 leprosos que alguno viniera, 9, 8, aunque sea, para darle las gracias. Pero la Biblia narra que uno solo regresó. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió y dijo a Jesús y le dijo, ¡alaben a Dios! Y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció lo que había hecho. Este hombre era samaritano, no entendía nada de la ley. No era judío, era samaritano, oriundo de Samaria. Jesús preguntó, ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? ¿Ninguno volvió para darle gloria a Dios excepto este extranjero? Este que ni siquiera de los nuestros, solo este extranjero volvió. ¿Dónde se supone que están los otros 9? No sé por qué no regresaron. Yo pienso que quizás estaban demasiado ocupados para estar agradecidos. Planeaban dar las gracias, pero no ahora. Primero tenían que estar con sus familiares, sus médicos, sus perros, sus vecinos. Demasiada ocupación para ser agradecido. O tal vez eran demasiado egocéntricos para ser agradecidos y la vida de enfermo había sido muy simple y ahora tenían que buscar un papel en la sociedad, buscarse un trabajo. O demasiado arrogantes para ser agradecidos. Tal vez ahora ellos no andan contando que tenían esa enfermedad. No lo dicen mucho. Con un poco más de tiempo ellos tal vez empiecen a hablar, pero no ahora. Porque ser agradecido implica admitir que estuviste en necesidad, que tenías lepra. ¿Y quién querría mostrar debilidad cuando se tiene una imagen que proteger, no? Así que tal vez ellos son arrogantes. Y la Biblia narra que 9 de cada 10 no agradecen a Dios. Si esta historia nos muestra algo es que cada 9 de 10 sufren de ingratitud. Y eso tiene unas proporciones epidémicas. Si de cada 10 que Dios toca, que de cada 10, 9 son ingratos, es que Dios está dando una estadística que todavía se sigue manteniendo. Un desagradecimiento absoluto dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias. Un desagradecimiento absoluto porque no te dieron el crédito, porque vas a collection, porque no pudiste comprar la casa, porque no tienes el auto del año, porque se te quemó la cafetera, porque el perro no te ladra. Un desagradecimiento absoluto por tonterías, olvidando lo que sí tienes. 9 de cada 10 no agradecen. Por eso vuelvo a la historia de José y digo, hay otro hombre en las Escrituras que tiene más motivos que él para ser desagradecido. Casi no lo encuentro. Él y tal vez Job. Pero José es el hombre que más amargura puede tener. Lo vendieron sus hermanos, lo tuvieron como esclavo. Estuvo años en la cárcel. Dicen que la cárcel le arruina el carácter a cualquiera. ¿Quieres a un hombre amargado en la vida? Llévalo a la cárcel, a la celda por algunos meses y ese hombre jamás será igual. Es mentira que se reinsertará en la sociedad. Eso dicen los que han estado privados de la libertad. Sin embargo, José está en la cárcel, casi parece que se va a pudrir ahí. Y cuando él llega donde Dios lo quiere llevar, él dice, Dios me ha hecho olvidar del dolor y me ha hecho prosperar. Esos son los nombres de sus hijos. José es ese uno de los 10 que tiene un corazón agradecido. Y viendo y considerando la estadística, ¿cuál de todos serás tú? ¿De los que agradecen
o de esos que pululan las iglesias hispanas y se quejan porque el estacionamiento no es muy cómodo, esos que se quejan porque aquí no me dan café, porque aquí el pastor